Óptimo Producción, tu canal web. Y si usted está de visita en nuestra isla y quiere que le recomiende un lugar ideal donde usted puede desayunar muy tempranito en la mañana, las cachapas de Pedro en la Tacarigua de Margarita en el municipio Gómez, subiendo o bajando el Portachuelo. Allí le esperan sus anfitriones, los excelentes, como siempre, buenos amigos, Carinol y Pedro, para atenderle como usted se merece, además de la amable atención de todo su personal. Usted puede desayunar allí las cachapas con queso, con chorizo, con morcilla, con chuleta ahumada, y también a hora del mediodía le voy a recomendar el ovejo, que es la delicia de la casa, el hervido de res, la sopa de gallina servida en totuma para que se mantenga la tradición. Todo esto acompañado con el tradicional papelón con limón o la espumosa bien fría. Recuerde, la mejor opción para desayunar o almorzar como usted se merece, las cachapas de Pedro. Del Portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro, y que siga la fiesta tacarigüera. Presenta una producción de Luis Rojas con Gabriela Millán, Mirimari Paradas, en Tierra de Arrecifes. Entre libros con Mirimari Paradas. Bienvenidos a otra nueva edición de nuestro programa Tierra de Arrecifes. Hoy estamos aquí en compañía del poeta, sociólogo, profesor universitario y escritor Luis Velázquez, a quien popularmente llamamos Lucho Velázquez. Además es conocido acá en nuestra isla de Margarita, en los diferentes municipios que le conforman, por su arduo trabajo y sobre todo por las actividades que ha venido realizando en pro de la cultura margariteña. Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Mirimari, gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para conversar sobre literatura y sobre las otras características que pudiéramos tocar de la isla de Margarita, o sobre cómo se fue desarrollando la obra literaria. Bueno, y estoy observando acá algunos de tus libros que ya no podemos decir que son 2 ni 3. Son varias obras que tienes acá. Estoy viendo Traspasantier del Paisaje, que es uno de esos libros maravillosos que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Se vende vestido de novia. Unas reflexiones que giran en torno al juramento del Monte Sacro. La estatura de los siglos. Tienes el cuerpo visto desde ninguna parte. Bueno, entre otras obras. Pero ahora queremos, Lucho, que seas tú quien nos hable acerca de cómo fue que tú te comenzaste a introducir en esos vericuetos de la literatura, la poesía y la creación. Bien, bueno, la literatura comenzó copiándome a mi hermano. Yo no sabía, todavía no leía ni escribía, y yo veía que mis hermanos escribían y hacían unas palabras, unas letras ahí en la hoja, y yo agarraba y hacía unos garabatos ahí, y yo me sentía bien. Pero un día me fui al lado de mi casa y estaba un libro sin tapa. Yo lo recogí y lo traje a mi casa, y mi mamá agarró y me dijo: si su hermano botó ese libro, después mi hermano se convirtió en botánico del país, pero no le gustaba la literatura.
mi mamá volvió a botar el libro y yo volví a recoger el libro. El libro se llama Cumboto, de Ramón Díaz Sánchez. Y entonces así comenzó mi literatura, y yo con mi libro sin tapa de Ramón Díaz Sánchez lo guardé. Posteriormente, en el tiempo, hubo un concurso nacional donde estuvo presente participando el poeta y historiador Efraín Subero. Yo concursé en ese ensayo sobre Cumboto y le gané a Efraín Subero, que era Academia de la Historia en literatura, un doctor en literatura, y yo humildemente le gané con ese libro de un trabajo que se llamó La negritud en Cumboto. Una cosa hermosísima, no porque lo escribí yo como dice mi profesor, sino porque además me desahogué defendiendo la negritud en esa novela, porque Ramón Díaz Sánchez defendía a los blancos. Es una lucha entre los negros y los blancos en Puerto Cabello, cuando llegaron los negros y se fueron a la parte, al fondo donde están los cocales, y eso se llamó la Casa Blanca. Imagínate tu Casa Blanca. Entonces, a mí esa cuestión de la negritud siempre me llamó la atención, porque mi madre desde niño, que vivió a los 17 años en Trinidad, me hablaba siempre hermosas palabras de los negros y de las negras. Por lo tanto, yo difícilmente pueda tener algo peyorativo en contra de los negros, de las negras. Y entonces, bueno, eso yo casi que le hice un homenaje a mi madre, escribiendo ese ensayo, y cuando yo todavía no había terminado la carrera de sociología, y cuando gané, de verdad sentí una satisfacción porque había cumplido con ella en ese campo. Después seguí leyendo, y mi madre me hablaba siempre de dos personajes. Mi madre fue hasta tercer grado, analfabeta, pudiéramos decir, y entonces ella me hablaba mucho de Bolívar. Y cuando me hablaba de Bolívar, me hablaba de Manuela Sáenz. Y entonces, pero yo nunca sentí tampoco que ella me hablara mal de Manuela Sáenz, porque no era su esposa. Pero hablaba de Manuela Sáenz con tanta naturalidad que yo empecé a admirar a Manuela Sáenz más que a la esposa de Bolívar. Y entonces ella me hablaba de Cristo. Cuando estoy terminando ya la carrera de sociología, salió un concurso en la Universidad del Zulia. Estaba de jurado Ernest Rivera, hijo del poeta Lares Granado. Ernest Rivera era doctor en la Sorbona en París, y dos profesores, el director de la escuela, el director de la casa de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, José Martín, que ya murió, y Josué Castro, el esposo de Anita Castro, que también había estudiado en la Sorbona en París literatura. Los tres murieron, pero mi impresión fue, ese trabajo fue sobre La estatura de los siglos de Simón Bolívar, que fue otro homenaje animado. Como yo quedé ya con la deuda cubierta con mi madre, cerré ese ciclo, el de Simón Bolívar y el de la novela, el ensayo sobre Cumboto, la negritud de Cumboto. Pero me quedaba una deuda, y ella me hablaba de Manuela Sáenz, y entonces yo, ni corto ni perezoso, como no quería dejar deudas pendientes con mi madre, escribí Se vende vestido de novia, que es el primer libro que publica El perro y la rana, bilingüe. El director del Perro y la Rana vino hasta Margarita y me dijo que yo había revolucionado El perro y la rana en la editorial, porque nadie en Venezuela había hecho un libro bilingüe. Yo lo hice en bilingüe. Cuestiones es para que se leyera. Después la propuesta era que se escribiera en español y en quechua, un poco homenaje también a Manuela Sáenz, pero se quedó en la embajada de Venezuela en Quito. Luego resolví esa deuda con mi madre, y eso pues me fue entusiasmando. Cuando, bueno, Ernest Rivera era su director de Panorama en ese entonces, y me llamó porque me había ganado el premio de la Universidad de Zulia con La estatura de los siglos, y yo no lo conocía. Realmente fue una cuestión impactante para mí. Fue mi primer poemario con el que entré a la literatura, La estatura de los siglos. Y Ernest Rivera me recibió, estaba trabajando, arreglando una cuestión en una mesa, y me recibió, y además no sabía que yo era margariteño, entonces doblemente me dijo: primero, tu texto me gustó mucho porque es muy libre y no hablas de Bolívar en términos militares, sino un Bolívar muy simbólico, muy humano, muy amoroso. Y segundo, que te felicito doble porque eres margariteño. Y entonces, bueno, salí ahí contentísimo y tal. Seguí escribiendo, y se realiza posteriormente un concurso. El primer
el primer concurso de poesía de Ramón Díaz Sánchez, la primera bienal de Ramón Díaz Sánchez. Estaban de jurado 3 premios nacionales: Ana Enriqueta Terán, José Berrueta y Francisco Perdomo. Los 3 también están desaparecidos, ya se fueron de nuestro espacio vital. Y cuál es mi sorpresa, que yo envié, eran más o menos como 180 libros, y me llamaron aquí a Margarita, que me había ganado la Bienal Ramón Palomares. Para mí fue una cosa, yo no sabía todavía que estaban detrás de ese jurado tan impecable y de tanta trayectoria y categoría. A mí lo que me gustó era que me había ganado ese premio a Ramón Palomares, porque cuando yo estaba en el Zulia estudiando, leía mucho a Ramón Palomares, porque Ramón Palomares me llevaba con esa poesía al campo, a ver los pájaros, los gallos que cantan con vueltos que se volvían fuego sobre la montaña. Entonces aquella cosa me impresionaba. Y cuando yo me gané el premio, que fui a Trujillo, lo que quería no era ver al jurado ni ganar ni el dinero, sino yo quería ver a Ramón Palomares. Y entonces efectivamente, cuando fui a retirar la Bienal del premio, estaba Ramón Palomares en el presidio, y para mí fue una cosa impresionante. Más adelante tuve la dicha de conversar con él, ya vino muchas veces a Margarita, y nos hicimos grandes amigos. Posteriormente hubo un concurso internacional, era Ramón Palomares jurado ahora, y uno de Colombia y uno argentino. Pues el libro se llamó Pájaros circunstanciales en el cuerpo del horizonte. Y entonces yo lo envié y ganó el premio en Valencia internacional, que siempre lo hacían en la de Valencia, aquí en Venezuela, y Ramón Palomares fue jurado ahora del poemario. De tal manera que fui como cumpliendo etapas, fases, y bueno, en muchas de esas también Gustavo Pereira fue jurado José Lira Sosa, fue jurado Chevige White. Es decir, muchos escritores venezolanos han sido jurados de mi trabajo. Y cuando gané la Bienal Ramón Palomares, la primera Bienal, el primero que me llamó cuando supo la noticia fue Gustavo Pereira, con la humildad de siempre, quien quiero mucho y lo considero mi amigo y mi hermano. Y me dijo: te felicito porque te llevaste la primera Bienal de Ramón Palomares para Margarita. Yo no sabía que entre él y Ramón Palomares había una amistad incondicional. Y después lo descubrí, bueno, hicimos esos pases ahí con Ramón Palomares. Bueno, estamos conversando en nuestra sección Entre Libros con el poeta, sociólogo y escritor Luis Lucho Velázquez. Él nos mencionaba hace unos momentos pues que la emoción que él sintió de encontrarse con el poeta Ramón Palomares, por aquello de que cuando leemos su poesía, su literatura, es como si estuviéramos debajo de los árboles, como si oyéramos el canto de los pájaros, como si sintiéramos cerca de nosotros el sonido del agua, porque eso es Ramón Palomares, naturaleza pura, canto y poesía. Ya regresamos con Entre Libros. Publicidad. Y si usted está de visita en nuestra isla y quiere que le recomiende un lugar ideal donde usted puede desayunar muy tempranito en la mañana, las cachapas de Pedro en la Tacarigua de Margarita, en el municipio Gómez, subiendo o bajando el Portachuelo. Allí le esperan sus anfitriones, los excelentes, como siempre, buenos amigos, Carinol y Pedro, para atenderle como usted se merece, además de la amable atención de todo su personal. Usted puede desayunar allí las cachapas con queso, con chorizo, con morcilla, con chuleta ahumada, y también a hora del mediodía les voy a recomendar el ovejo, que es la delicia de la casa, el hervido de res, la sopa de gallina servida en totuma para que se mantenga la tradición. Todo esto acompañado con el tradicional papelón con limón o la espumosa bien fría. Recuerde, la mejor opción para desayunar o almorzar como usted se merece, las cachapas de Pedro. Del Portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro
y que siga la fiesta tacarigüera. Y no te pierdas en cada programación Tierra de Arrecifes con Gabriela Millán en su sesión Turisteando, conociendo a nuestra isla y tecnología e innovación, donde podrás conocer los mejores lugares turísticos de nuestra isla de Margarita. Recuerda en suscribir a nuestro canal para que puedas disfrutar de cada programación preparado para todos ustedes. Personajes. Nuestro invitado en la mañana de hoy, el maestro Arturo Millán. Buenos días, Arturo. Entre libros. Hoy vamos a hablar de José Joaquín Salazar Pochecuaco, a quien una vez... Gastronomía. Háblenos un poco acerca de Cocos y Cocadas La Caracola. Todo esto y mucho más con Mirimari Paradas en tu programa Tierra de Arrecifes. Un programa para difundir los personajes que enriquecen todo el acontecer cultural y turístico de nuestra isla de Margarita. Suscribe a nuestro canal para que puedas disfrutar de cada programación preparado especialmente para todos ustedes. El Creativo Producción, tu canal web. Continuamos con Tierra de Arrecifes con Mirimari Paradas. Pero queremos en este momento, Luis, que compartas con nosotros uno de tus poemas. Por ejemplo, me llama la atención mucho Traspasantier del Paisaje. Comparte con nosotros uno de esos textos o háblanos del libro en particular. Bueno, Traspasantier del Paisaje, el nombre está registrado ya en notaría para que no se lo copie porque es un término que no se ha usado en literatura. Traspasantier es un verbo espiritual, un verbo emocional. Es así como decían antes, antier, pasantier. Entonces, eso de Traspasantier realmente fue una vivencia que tuve en el Zulia, allá al lado de la Chinita, en Maracaibo específicamente. Y yo estaba en una cola porque me iba a mi casa en el centro de Maracaibo, y entonces había un señor que iba caminando de barba blanca y llevaba todas esas letras que colocan las letras, se las colocan en el hombro para cargar las letras, eso que le colocan a las casas. Mi madre, estos son tus hijos, la casa que yo esperaba, la fe, y todas esas, y el señor cargaba con todas esas letras. Fíjense la relación de la literatura con esas letras cargadas ahí, ¿no? Y entonces el señor, en el momento en que andaba así, empezó a llover. Y yo estoy en la cola y empezó a llover, pero llover bajito, ¿no? Porque en Maracaibo no llueve mucho, a llover así, garuando, pero ya le dicen pringando, ¿no? En Maracaibo. Y entonces, cuando yo estoy así, el señor dice: está lloviendo de para atrás. Y aquella cosa me impresionó tanto que yo no sé, que se me quedó grabado ese de llover de para atrás, que yo decía, Dios mío, pero ¿cómo llueve de para atrás? Si la lluvia no cae ni para adelante, ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni a este o este, norte, sur. Entonces, esa composición que hizo ese señor, esa palabra compuesta, me quedó grabada. Realmente me quedó grabada. Y cuando empecé a escribir este libro, que me generó mucha dolencia espiritual, mucha dolencia del alma, porque yo conocí Por la Mar antes de la Zona Franca, y después conocí el destrozo de Por la Mar de la Zona Franca y de Puerto Libre. Por eso, cuando iba a colocar el nombre, recurrí entonces a la memoria, y yo dije, Dios, pero que no quiero ponerle nada que tenga que ver con Por la Mar, nada, quiero llevar eso más allá. Y entonces me acordé de aquel
llover de para atrás. Y entonces construí ese verbo, que es un verbo espiritual, un verbo del paisaje humano margariteño, porque aquí está recogido mucho de lo que era Por la Mar, de sus calles, de sus personajes y sus reflexiones desde el punto de vista de la simbología de Por la Mar. Y estos libros los ha leído mucha gente, pero también el Mundo Aray. Y el Mundo Aray, cada vez que leía mis textos me decía: Luis, pero es que los textos tuyos, porque están hechos para películas, están hechos para obras de teatro. Y yo le digo: bueno, pero eso no me toca a mí, eso te toca a ti, que eres el que hace teatro. Entonces, de este Trapasantier, yo coloqué aquí un epígrafe que se llama Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, del poeta Miguel Hernández, poeta español, poeta que vivía en la montaña, que cuidaba y que criaba chivas, que criaba carneros, ovejas, y entonces fue un gran poeta español. Y vamos a tomarlo así al azar. Mi tío sabía de brujería, cargaba en la relojera de su caqui imposibles, metía la mano y tocaba colores, volúmenes, imágenes de San Marco de León, miel de zánganos pegada a la foto del matrimonio. A mi tío lo conseguía arrodillado en la esquina del cañón que quedó sin estallar. Miraba al cielo y pedía por el alma de André Breton. Se bebía el orine traslúcido de sus entrañas. Se desconocía adrede por ser él. Se comió una cruz de espina de yaque para resucitar, y aún lo espero. Me entregó un cuaderno escrito de casualidades. Por eso reconozco en la ciudad el mapa de mi familia. Otro, mira que lo estoy tomando al azar. Adelante en el despertar estaba la Virgen. Septiembre, incrustado en el cerro de los Guayqueríes. Las oraciones se volvían desfiles de piraguas y silbidos de bienaventuranzas. Bocanada de peticiones. Niños perdidos en el valle. Vivíamos de lo perceptible e irónico del río, llevando piedras y querencia en la curva de la ciudad. Milagros derretidos. Enamorados que fueron a rezar por primera vez y se inmolaron en los ojos de ella, que es sacrilegio. Aquí estoy viendo este libro que se llama El cuerpo visto desde ninguna parte. Bueno, este es un libro, es pequeñito, pero que los poetas llamamos libro a todos trabajos técnicos, de textos que elaboramos. Y a Mirimari le gusta mucho, a mí también. Es un libro, después de haber hecho un estudio sobre Lao Tse y Confucio, sobre la filosofía oriental, del mundo oriental asiático, un día me desperté y escribí esto al cuerpo de nosotros, pero el cuerpo de otros, o de otras, o de otros. Dice: el cuerpo y mis genitales les acompaño a la orilla del río y le dejo purificándose hasta el próximo encuentro. Mi novia aún no ha hecho la primera comunión. El cuerpo y mi lengua están sonámbulos en la página en blanco o debajo de las plumas del aliento. Mi novia se la llevó el viento. El cuerpo está dentro de tu voz, abarrotado de números, acaso en el néctar de la leña o en las patas de la mesa, en medio de líneas convexas o en la sombra que da tu palabra. Bueno, y esa novia tiene que ver en particular con algún sentimiento por allí en esos momentos, o simplemente trabajo creativo. No, esta novia, se vende vestidos de novia, es una burla a Turner, el que fue el esposo de Manuela Sáenz, porque Manuela Sáenz, después que se casó por la iglesia con él, dejó el vestido y se vino con Simón Bolívar. Y entonces es una simbología de cómo no necesariamente el vestido de novia tienes que vivir con esa persona toda la vida, si el amor está del otro lado y es mucho más hermoso, potencial, creador y liberador. Y entonces, como mi madre me hablaba mucho de Manuela Sáenz, yo pensé en la pureza de Manuela Sáenz, aun cuando ya se había casado, y se lo dediqué a ella, a mi madre, Martina, quien me enseñó
a amarla. Y el primer poema dice: en este portón viejo palpita el ritmo del deseo, rejuvenece en mí la batalla, casi soy presa de tu boca, loca de almíbar. No desenvaines el interior de tus sílabas viajeras, quizás traigan veneno del palacio de los dioses africanos. Bueno, queridos amigos, fíjense que también el poeta Lucho no solamente escribe poesía, sino que también pinta. También se dedica al arte, a la pintura, al trabajo plástico. Pero ocupó también un cargo público muy importante acá en el estado Nueva Esparta. Él fue director durante mucho tiempo del Instituto de Bibliotecas del Estado. Allí hizo un trabajo bastante llamativo, reacondicionó todo el espacio, puso a funcionar todo lo que tenía que ver con talleres de formación. ¿Quiere que nos hables un poco acerca de esa experiencia tuya, aunque ya pasó mucho tiempo de ese trabajo que realizaste? Bueno, ese trabajo es un trabajo que lo sigo amando porque yo nací entre los libros y seguro que voy a morir entre los libros. Entonces, ahí pasó una cosa muy linda. Yo vine una vez, cuando terminé la carrera vine y me conseguí con el poeta Carlos Cedeño, que era director de cultura del estado de Nueva Esparta, y poeta también, muy buen poeta. Y entonces me ofreció, me dijo: ¿qué estás haciendo? Y yo le dije: no, estoy desempleado, por echarle broma. Me dijo: bueno, entonces encárgate de esta biblioteca. Y me encargué de la biblioteca de Efraín Subero en Porlamar. Pero entonces me dijo: pero me interesa que vayas a atender la biblioteca de Juan Griego. Y me fui a Juan Griego a atender la biblioteca del presbítero Manuel Montaner. Ahí me enamoré mucho más de los libros. Pasó el tiempo, un tiempo corto, yo me fui de regreso al Zulia, hice una maestría, un posgrado, y cuando me regresé de nuevo a Margarita, me llamaron nuevamente y me hicieron la propuesta del Instituto de Biblioteca del Estado de Nueva Esparta. Antes había conversado con el maestro Prieto Figueroa. Y bueno, tuve esa dicha y yo digo que uno de los días más lindos que yo he tenido, además de haber nacido y toda la vida que he hecho, por ese personaje tan hermoso, tan humilde, tan sublime, tan pedagogo. Y me encontré con él en la casa de Efraín Subero una tarde para noche. Conversamos desde las 3 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Y no me imaginaba nunca que iba a ser después el presidente del Instituto de Biblioteca del Estado de Nueva Esparta, donde estaba la sala del maestro Prieto Figueroa con casi todos sus libros y todas sus medallas que le habían dado a nivel nacional e internacional, incluyendo la medalla que le dio la UNESCO para nombrarlo maestro de América. Entonces imagínense cómo la historia me ha ido llevando a través de la literatura. Yo me siento feliz que la literatura me haya traído desde la sociología, porque me ha dado un respiro realmente vital, ¿no? Cuando llego al Instituto de Biblioteca me consigo entonces con la sala del maestro Prieto, y ahí por ahí pasaron los hijos del maestro Prieto. El maestro Prieto realmente no se imaginó que yo me iba a encargar de eso. Y una vez hablando de poesía esa noche me dijo, revisó un poemario con el que yo había ganado, otro poemario con el que yo había ganado, y me dijo estas palabras tan hermosas: a veces yo escribo como tú. Y realmente eso me impactó, porque que el maestro me dijera con un solo poemario que había ganado que él escribía como yo dije, yo no sé si el maestro se está burlando de mí o me está poniendo así como para que yo lo imite. De tal manera que él me dijo, lo tenía así hablado como está Mirimari, y entonces me dijo, ya van, Lucho, déjame ver si me acuerdo de un poema que escribí en México cuando estuve en el exilio en 1958. Y me dijo, ya me llegó el poema. Y de verdad, estaba reunido con otros compañeros de margariteños músicos, y me dijo, ya me llegó el poema, y me recitó el poema a mí. Y entonces yo me sentí que, pucha, la cosa iba en serio. Estuvimos hablando de literatura de los franceses, de los ingleses, de los alemanes. Y entonces me dijo, tienes que buscar un libro de un poeta de Falcón que se llama Otón Chirino. Y yo le dije, bueno, maestro, yo no lo tengo, pero le prometo que yo lo voy a buscar. Lo que no se imaginó él es que
cuando yo entré de presidente del Instituto de Biblioteca, me iba a conseguir el libro en su biblioteca de la sala del maestro Prieto Figueroa de Otón Chirino. Y por supuesto que inmediatamente lo mandé a buscar y lo leí completo. Es un poeta de la simbología francesa, un poco imitando a Rimbaud, poniéndole música a las letras, y entonces eso me animó y me entusiasmó mucho. De tal manera que la literatura y la poesía han estado cerca, muy pegadas de mí, y entonces me dediqué a trabajar para que los niños de Margarita, en cualquier rincón del estado de Esparta, tuvieran una biblioteca. Y entonces, como Península de Macanao era el municipio que menos bibliotecas tenía, entonces lo tomé como una referencia, y hoy, en el 2020, el municipio Península de Macanao es el municipio que tiene más bibliotecas en el estado de Esparta. Casi que tiene una biblioteca por centro poblado. Y yo lo hice con toda la intención del mundo. Y además llevé 2 infocentros, un infocentro que está en Guayacacito y un infocentro que está en San Francisco de Macanao. Entonces, bueno, seguí mi trabajo, hice contacto con la UNESCO en París, me enviaron cajas de libros para el Instituto de Biblioteca del Estado de Esparta. Después hice contacto con una ONG española y me enviaron 90 cajas de libros, y eso fue. Pero lo más hermoso de todo eso fue que un día me llamó el maestro Ramón Vázquez Brito y me dijo: poeta, ¿usted estaría dispuesto a tomar mis libros y para que los cuide? Porque yo quiero darles los libros para que se protejan y no se pierdan. Y yo fui con un muchacho que ya no vive, que trabajó conmigo, y fui con él, llevamos unos sacos y la camioneta y nos echamos encima unos sacos de libros del maestro Ramón Vázquez Brito. Esos libros, que los había comprado él en el Louvre de París, están hoy en la sala general de la biblioteca Loreto Prieto Higueray, de la cual me siento orgulloso. Y además es que yo fui presidente, es que yo sigo siendo supervisor de la biblioteca, aun cuando voy a toda la biblioteca y chequeo mi biblioteca y hablo con los presidentes que han pasado por ahí, porque yo siento que eso es de nosotros. Y ya para finalizar, poeta, ¿qué consejo le darías tú a la juventud, a esos adolescentes que de una manera u otra se están acercando al mundo de las letras, a la escritura, bien sea poesía, bien sea coplas, cuentos? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que el primer consejo es leer, así como Bolívar decía, trabajar. Yo diría leer, para tener una patria literaria, que ya nos la han dejado muchos, Pico Sala, Ramón Palomares, tantos poetas, tantos escritores, Gustavo Pereira, el maestro Prieto Figueroa. Yo creo que si no leemos, no tenemos la posibilidad de corregirnos a nosotros mismos, porque el que lee es poeta ya. Lo que pasa es que no se da cuenta, pero cuando uno va leyendo, la lectura lo va convirtiendo en poeta, en narrador, en escritor, en ensayista, pero además la vista va corrigiendo la ortografía y la redacción sin darnos cuenta. Y además yo le acotaría algo más hoy en el mundo de la tecnología. Fíjese, en los celulares hay una parte que se llama agenda o nota, nadie ahí donde está la configuración. Bueno, como ahora ya no hay tiempo, está sentado mucho tiempo porque la edad ya nos afecta el lumbago. Yo le decía a Miri Mari que estos libros se escribieron en la juventud y que sí, se escribieron muchos libros, pero eso me llevó a un lumbago. Entonces hoy utilizo el celular para escribir sentado con el celular en esa área del celular que tiene notas, no sé cómo se llama, en el mío se llama nota o agenda, y ahí voy escribiendo texto, ahí mismo lo corrijo y después lo paso a la computadora para no perder tiempo, porque lo que no se puede es perder el tiempo. El que pierde el tiempo en su juventud, no nos olvidemos de aquel consejo de Rubén Darío, el gran poeta Rubén Darío, que decía: juventud, divino tesoro. En ese momento si lo logramos, de ahí en adelante lo que después vamos a hacer es catarsis, vamos a hacer reflexiones y vamos a limpiar la literatura. Pero lo importante es iniciar la lectura y después escribir. Bueno, y con ese fragmento del poema que acaba de decir el poeta Lucho, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Les dejamos, será hasta la próxima. Gracias, Lucho, por estar aquí en nuestra sección Entre Libros. Gracias a usted, gracias a ti, gracias a la isla de Margarita que me vio nacer.
Este programa fue presentado por la mejor opción para desayunar o almorzar como usted se merece, las cachapas de Pedro. Del Portachuelo para abajo es la cosa, las cachapas de Pedro, y que siga la fiesta tacarigüera.